La batalla de Kursk, librada entre el 5 de julio y el 23 de agosto de 1943 en las vastas estepas de la Unión Soviética, representa no solo la mayor batalla de tanques de la historia humana, sino el punto de inflexión definitivo en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial. El momento en que la iniciativa estratégica pasó irrevocablemente de las manos de la Alemania nazi a la Unión Soviética. Esta colosal confrontación, bautizada por los alemanes como Operación Ciudadela, fue el último gran esfuerzo ofensivo de la Wehrmacht en el este y se convirtió, en cambio, en una tumba para sus ambiciones y para lo que quedaba de su poderío acorazado. Fue una batalla de una escala y una ferocidad casi incomprensibles, donde la planificación meticulosa, la inteligencia, la producción industrial masiva y la capacidad de sacrificio soviética se impusieron al poder de combate táctico alemán, marcando el inicio de la contraofensiva soviética imparable que no se detendría hasta las puertas de Berlín. El contexto estratégico que llevó a Kursk se originó en los resultados de las campañas de invierno y primavera de 1943. Los contraataques soviéticos tras la victoria en Stalingrado habían creado un saliente profundo y prominente de unos 250 kilómetros de ancho y 160 de profundidad en las líneas del frente alrededor de la ciudad de Kursk, penetrando en las posiciones alemanas. Para el alto mando alemán, esta saliente representaba una oportunidad perfecta para una operación de tenazas clásica. El plan, fuertemente promovido por el mariscal Erich von Manstein, pero debatido y retrasado repetidamente por Hitler, consistía en lanzar dos poderosos golpes convergentes desde el norte, desde la región de Orel, con el grupo de ejército centro, bajo el mariscal Günther von Kluck, y desde el sur, desde la región de Belgorod, con el grupo de ejército sur bajo el mando de von Manstein. El objetivo era rodear y aniquilar a las fuerzas soviéticas dentro del saliente, acortar las líneas del frente y recuperar la iniciativa perdida tras Stalingrado. Sin embargo, lo que los alemanes planeaban como una sorpresa táctica se convirtió en el secreto peor guardado del frente. La inteligencia soviética, a través de fuentes de alto nivel como la red de espías Lucy y un meticuloso reconocimiento aéreo y terrestre, conoció los planes alemanes con asombroso detalle. Esto permitió al alto mando soviético, bajo la dirección suprema de los mariscales Zhukov y Vasilevsky, preparar una defensa en profundidad sin precedentes. En lugar de lanzar una ofensiva preventiva, decidieron adoptar una estrategia defensiva para desangrar a las fuerzas blindadas alemanas y luego lanzar sus propias contraofensivas masivas. El mariscal Konstantin Rokossovsky comandó el frente central defendiendo el flanco norte del saliente, mientras que el mariscal Nikolai Batutin comandó el frente de Borozanek en el sur. Detrás de ellos, el mariscal Iván Kone preparó la enorme reserva móvil del frente de la estepa. Las defensas soviéticas eran una obra maestra de ingeniería militar. Se construyeron 8 cinturones defensivos consecutivos que se extendían hasta 300 kilómetros hacia la retaguardia. Estos incluían millones de minas antitanque y antipersonal, vastos campos de trincheras, intrincados campos de fuego de ametralladoras, fortines anticarro y posiciones de artillería masivamente concentradas. Era una trampa destinada a canalizar y detener la embestida blindada alemana. La ofensiva alemana se inició finalmente en las primeras horas del 5 de julio de 1943. El ataque fue precedido por los mayores duelos de artillería de la guerra hasta esa fecha, pero los soviéticos, alertados por desertores, lanzaron un contrabombardeo preventivo que desorganizó las formaciones de asalto alemanas. El avance en el norte a cargo del 9º ejército del general Walter Model se estancó rápidamente frente a las formidables defensas de Rokossovsky, logrando una penetración de apenas 12 kilómetros antes de ser detenido por completo. El peso principal de la batalla recayó en el sur, donde von Manstein había concentrado lo mejor de sus fuerzas blindadas, incluyendo los nuevos y poderosos tanques Pantera Tiger y Elephant, de los que se esperaba una superioridad técnica decisiva. Aunque lograron penetraciones más profundas, cada kilómetro se pagó con un costo exorbitante en hombres y blindados, que eran constantemente emboscados por los bien camuflados cañones anticarros soviéticos y por ataques aéreos. El punto culminante de la batalla y de toda la guerra acorazada se alcanzó el 12 de julio cerca de la localidad de Prokhorov. Aquí el segundo cuerpo Panzer de las SS del general Hauser se enfrentó en un encuentro feroz y caótico con el 5º ejército de tanques de la guardia del general Paul Romitschok. Cientos de tanques de ambos bandos se enzarzaron en un combate a corta distancia, a menudo chocando entre sí cuando se agotaba la munición. La batalla fue un torbellino de humo, fuego y metal, con
pérdidas terribles para ambos bandos, aunque no fue una victoria táctica clara para ninguno. Estratégicamente fue una derrota alemana. La punta de lanza blindada de la Wehrmacht fue detenida en seco y no pudo alcanzar su objetivo de ruptura. La iniciativa pasó irrevocablemente a los soviéticos. El 13 de julio, Hitler, alarmado por el desembarco aliado en Sicilia, la operación Husky y el estancamiento de la ofensiva, tomó la decisión de cancelar la operación Ciudadela y comenzar a desviar divisiones hacia el oeste. Este fue el momento en que los soviéticos estaban esperando. Inmediatamente lanzaron sus masivas contraofensivas planificadas. La operación Kutuzov contra el saliente de Orel en el norte, el 12 de julio, y la operación Rumaysk contra el saliente de Belgorod-Kharkov en el sur, el 3 de agosto. Estas ofensivas barrieron a las exhaustas y diezmadas fuerzas alemanas, liberando Orel, Belgorod y finalmente Kharkov el 23 de agosto, fecha que marca el fin oficial de la batalla. Las consecuencias de Kursk fueron catastróficas para Alemania. Perdió aproximadamente 50.000 hombres y entre 700 y 1.000 tanques destruidos o inservibles, pérdidas que ya no pudo reponer. La fe en la superioridad técnica alemana se quebró ante la resistencia del T-34 soviético y la abrumadora producción de material de guerra. Para la Unión Soviética, Kursk fue una victoria costosa pero total, que demostró la madurez de su mando militar y la superioridad de su estrategia. A partir de ese momento, el Ejército Rojo no haría más que avanzar hacia el oeste, mientras la Wehrmacht se veía condenada a una defensa constante y desesperada. Kursk fue, en esencia, el funeral de la capacidad ofensiva alemana en el este y el amanecer de liberación soviética. La invasión de Sicilia, desarrollada entre el 9 de julio y el 17 de agosto de 1943 bajo el nombre en clave Operación Husky, fue la mayor operación anfibia de la Segunda Guerra Mundial hasta esa fecha y el punto de entrada de las fuerzas aliadas en la fortaleza europea, marcando el inicio de la campaña italiana y precipitando directamente la caída del régimen de Benito Mussolini. Esta masiva y compleja invasión que enfrentó a una fuerza multinacional aliada compuesta por estadounidenses, británicos y canadienses contra las tropas del eje, el ejército italiano y el formidable Deutsche Afrika Korps, ahora reconvertido en cuerpos Panzer alemanes, fue un éxito estratégico crucial que sin embargo estuvo plagado de desafíos tácticos, fricciones entre aliados y una oportunidad perdida para infligir un daño mayor a las fuerzas alemanas en retirada. El contexto estratégico de Husky fue el resultado de un intenso debate entre los líderes aliados reunidos en la conferencia de Casablanca en enero del 43, mientras los soviéticos presionaban por la apertura de un segundo frente en Europa Occidental. Los mandos británico y estadounidense acordaron que la siguiente prioridad tras la victoria en el norte de África sería atacar el bajo vientre blando de Europa, iniciando la campaña en el Mediterráneo. Los objetivos eran claros: asegurar las líneas de navegación aliadas en el Mediterráneo, eliminar a Italia de la guerra como beligerante y distraer a las fuerzas alemanas del frente oriental, preparando el terreno para la futura invasión de Normandía. La planificación fue colosal, dirigida por el general Eisenhower como comandante supremo, con el general Alexander al mando del 15º grupo de ejércitos, que incluía al 7º ejército estadounidense del teniente general Patton y al 8º ejército británico del general Montgomery. La operación comenzó en la noche del 9 de julio de 1943 con una de las mayores operaciones aerotransportadas de la guerra, donde paracaidistas estadounidenses de la División 82 aerotransportada y británicos de la Primera División aerotransportada fueron lanzados detrás de las líneas enemigas para capturar objetivos clave y desorganizar las defensas. Aunque la operación estuvo marcada por una navegación deficiente, vientos fuertes y fuego amigo que derribó varias aeronaves, sembró suficiente confusión entre las fuerzas del eje. Al amanecer del 10 de julio, una armada de 2.000 barcos y lanchas desembarcó en las costas del sureste de Sicilia, desplegando 160.000 soldados en playas distribuidas en un frente de 160 kilómetros. Las tropas de Patton desembarcaron en el suroeste desde Licata hasta Escagliati, mientras que los británicos y canadienses de Montgomery lo hicieron en el sureste, desde el sur de Siracusa hasta Punta Bracheto. La resistencia inicial italiana en las playas fue en general débil, con muchas unidades
rindiéndose o desertando, desmoralizadas por los intensos bombardeos navales y la falta de fe en la causa fascista. Sin embargo, la resistencia se endureció considerablemente con la intervención de las divisiones alemanas presentes en la isla, en particular la primera división paracaidista de Hermann Göring y la 15ª división Panzergrenadier, que demostraron una tenacidad y eficacia mortíferas. La campaña se convirtió rápidamente en una serie de feroces batallas en terrenos montañosos y escarpados, ideales para la defensa. El mayor punto de fricción de la campaña surgió en la estrategia de avance. El plan original preveía que ambos ejércitos avanzarían en paralelo. Sin embargo, Montgomery, argumentando la dureza de la resistencia alemana en el costera oriental hacia Messina, insistió en que su octavo ejército necesitaba utilizar la principal carretera interior, la 124, que estaba asignada al séptimo ejército estadounidense. Alexander accedió, ordenando a Patton que se diera el paso y se limitara a proteger el flanco izquierdo de Montgomery. Esta decisión, percibida como un agravio por los competitivos generales estadounidenses, llevó a Patton a buscar su propia gloria. Con una audacia característica, desobedeció las órdenes de contención y lanzó un audaz avance hacia el oeste y luego hacia el norte, capturando la capital, Palermo, el 22 de julio en una espectacular marcha relámpago, para luego virar abruptamente hacia el este a lo largo de la costa norte para competir con Montgomery en la carrera hacia Messina, el puerto de escape hacia la Italia continental. Mientras tanto, el impacto político de la invasión fue inmediata y devastador para el eje. El 25 de julio, menos de 2 semanas después de los desembarcos, el Gran Consejo destituyó a Mussolini y lo colocó bajo arresto, nombrando al mariscal Pietro Badoglio como nuevo jefe de gobierno, quien inmediatamente comenzó negociaciones secretas de armisticio con los aliados. La fase final de la campaña fue la carrera hacia Messina. Tanto Patton como Montgomery se enfrentaron a una defensa alemana extremadamente hábil, dirigida por el general Hans Valentin Hupp, quien organizó una retirada metódica y escalonada hacia el puerto, devorando el avance aliado con minas emboscadas en cada paso de montaña. Aprovechando su superioridad naval y aérea, los alemanes ejecutaron una brillante operación de evacuación a través del estrecho de Messina, Operación Larrakrank, logrando escapar más de 100.000 soldados alemanes e italianos con la mayor parte de su equipo pesado entre el 11 y el 17 de agosto, bajo un incomprensiblemente débil contraataque aliado. Patton entró en Messina el 17 de agosto, unas horas antes que Montgomery, reclamando simbólicamente la ciudad, pero el daño estratégico ya estaba hecho. El núcleo del poder de combate alemán había escapado para luchar otro día. A pesar de esta falla táctica, la operación Husky fue un éxito estratégico abrumador. En 38 días, los aliados habían conquistado la mayor isla del Mediterráneo, asegurando sus líneas de suministro. Lo más importante, habían logrado su objetivo político principal, sacar a Italia de la guerra, un hecho sellado con la firma del armisticio el 3 de septiembre de 1943. La campaña proporcionó lecciones invaluables en operaciones anfibias combinadas, mando conjunto y guerra aérea, que serían cruciales para el día D. Sin embargo, también expuso las tensiones interaliadas y la dificultad de cercar y destruir a un enemigo decidido en un terreno favorable para la defensa, lecciones que resonarían en la larga y sangrienta campaña italiana que siguió. La campaña en Italia, desarrollada entre el 3 de septiembre de 1943 hasta el 2 de mayo de 1945, fue uno de los esfuerzos más prolongados, complejos y brutalmente costosos emprendidos por los aliados occidentales durante la Segunda Guerra Mundial. Lejos de ser el bajo vientre blando de Europa que algunos estrategas habían previsto, la península italiana se convirtió en un escenario de una tenaz y amarga guerra de desgaste, donde el terreno montañoso, el clima implacable y la ingeniosa defensa alemana convirtieron cada avance aliado en una carnicería. Esta campaña multidimensional, que enfrentó a una coalición multinacional aliada, estadounidenses, británicos, canadienses, franceses, polacos, indios, neozelandeses, brasileños y partisanos italianos, contra las veteranas fuerzas alemanas de la Wehrmacht y los remanentes del ejército fascista italiano, cumplió su objetivo estratégico fundamental de fijar y desgastar a numerosas divisiones alemanas, pero a un costo humano y material mucho mayor del anticipado. El contexto de la campaña se estableció con la exitosa invasión de Sicilia, la operación Husky, en julio y agosto del 43. El impacto de esta derrota fue tan severa que precipitó la caída y el arresto de Benito Mussolini el 25 de julio y llevó al poder al mariscal Pietro Badoglio, quien inició inmediatamente negociaciones secretas de armisticio con los aliados. El armisticio de Cassibile se firmó en secreto el 3 de septiembre de 1943, el mismo día que el octavo ejército británico del mariscal Montgomery cruzó
cruzó el estrecho de Messina e inició la invasión del continente en la Operación Baytown. El 9 de septiembre, el día después del anuncio público del armisticio, el quinto ejército estadounidense del teniente general Mark Clark ejecutó los desembarcos anfibios mucho más audaces en Salerno, Operación Avalancha, con la esperanza de flanquear rápidamente las defensas alemanas. La reacción alemana fue rápida y violenta. Las fuerzas de la Wehrmacht, bajo el brillante mando del mariscal de campo Albert Kesselring, implementaron de inmediato la Operación Aschett, desarmando y capturando a más de 600.000 soldados italianos y lanzaron un feroz contraataque en Salerno, que casi logró arrojar a los aliados al mar, siendo contenido solo por un masivo apoyo de artillería naval y aérea. Este inicio estableció el tono de toda la campaña, un avance aliado lento y sangriento a través de una serie de formidables líneas defensivas alemanas construidas con maestría a lo largo de numerosos ríos y cadenas montañosas que atraviesan la península. La primera y más famosa de estas fue la línea Gustav, que cruzaba Italia de costa a costa y cuyo punto de anclaje era el antiguo monasterio benedictino de Monte Cassino. La batalla por Cassino se convirtió en un símbolo de la campaña. 4 asaltos masivos entre enero y mayo de 1944 que involucraron a tropas de docenas de naciones, combates casa por casa en la ciudad devastada y un controversial bombardeo aéreo que redujo al monasterio de escombros. Las pérdidas fueron atroces y la línea solo fue rota finalmente por una audaz maniobra de flanqueo. Paralelamente, en un intento de romper el estancamiento, los aliados desembarcaron 2 divisiones anfibias en Anzio, la operación Schindler, el 22 de enero de 1944 detrás de la línea Gustav. Sin embargo, la excesiva cautela del general John Lucas permitió a Kesselring reagruparse y contener la cabeza de playa, sometiendo a las fuerzas aliadas a un asedio de 4 meses bajo constante bombardeo de artillería y contraataques, en condiciones que los soldados apodaron el pantano de Anzio. La ruptura final de la línea Gustav en mayo del 44, liderada por el segundo cuerpo polaco, que finalmente izó su bandera sobre las ruinas de Monte Cassino, permitió al quinto y octavo ejército avanzar y enlazar con las tropas de Anzio. Roma fue liberada el 4 de junio de 1944, un triunfo propagandístico que fue inmediatamente eclipsado 2 días después por los desembarcos del día D en Normandía, que relegaron a Italia a un frente secundario. La fase final de la campaña fue quizás la más dura. Los alemanes se retiraron hábilmente a la siguiente serie de defensas preparadas, la línea gótica, que se extendía a través de los Apeninos septentrionales. El avance aliado a través de estas montañas durante el otoño e invierno de 1944 al 45 fue una pesadilla logística y humana, con combates en crestas nevadas bajo lluvias torrenciales y barro implacable. La ofensiva final aliada, la operación Graf-Schop, se lanzó en abril de 45. La ruptura de la línea gótica coincidió con el levantamiento general de los partisanos italianos en el norte, que habían estado librando una feroz guerra de guerrillas contra la ocupación alemana y el efímero y títere estado fascista de Mussolini, la República de Saló. Las fuerzas alemanas, con su moral quebrantada y sus líneas de suministro cortadas, comenzaron a colapsar. La rendición incondicional de todas las fuerzas del eje en Italia se firmó el 2 de mayo de 1945, entrando en vigor ese mismo día, 5 días antes de la rendición general alemana. Las consecuencias de la campaña de Italia fueron profundas. Estratégicamente fue un éxito, atrajo y mantuvo ocupadas a 25 divisiones alemanas que de otro modo habrían reforzado el frente oriental o defendido Normandía. Sin embargo, el costo fue inmenso. Los aliados sufrieron un aproximado de 300.000 bajas. Para Italia, la campaña fue una catástrofe nacional que dejó un legado de destrucción y una amarga guerra civil entre fascistas y partisanos. Militarmente demostró la formidable capacidad defensiva de la Wehrmacht, incluso en retirada, y proporcionó lecciones cruciales en guerra de montaña, operaciones combinadas y mano conjunto que se aplicarían en el noroeste de Europa. Fue una victoria necesaria, pero dolorosamente adquirida, un largo y sangriento camino que, aunque a menudo ensobrecido por otros frentes, jugó un papel vital en el desgaste y la eventual derrota de la Alemania nazi.